Hola, bienvenidos al programa Entrevista. Una vez más, los saludamos desde Cuba. En esta ocasión estamos con un invitado muy especial. Se trata del doctor Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana y uno de los más importantes académicos, estudiosos de las ciencias políticas de la región. Muchas gracias por tenerlo una vez más en RT en Español. Muchas gracias por su gentil invitación, Oliver. Doctor, quería comenzar precisamente por el tema de la academia. O sea, muchos presidentes cuando terminan un mandato, algunos deciden retirarse quizás para aprovechar el tiempo más libre, ¿no?, que les va quedando después de tanto tiempo dedicado a gobernar, el tiempo que requiere una administración. Otros siguen con cierto activismo político, pero son pocos los que, como usted, han desarrollado tanto la academia, dedicarse al estudio, a la producción de pensamiento, vamos a decirle así. ¿Por qué este camino? Bueno, desde siempre yo estuve vinculado con el mundo académico, ¿no? Cuando era estudiante universitario, empecé siendo profesor de escuela primaria, después de escuela intermedia, del bachillerato y finalmente profesor universitario. O sea que toda mi vida he estado vinculado al mundo académico. Y ya a nivel universitario fui durante varios años profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que era la antigua Universidad Santo Tomás de Aquino, la más vieja del Nuevo Mundo, que cumplirá en el 2038 su quinto centenario. Y ahí estuve unos 15 años como catedrático de teoría de la comunicación, sociología de la comunicación, derecho de prensa. Estuve muy vinculado a esos temas, ¿no?, de temas comunicacionales. Por eso es tan buen comunicador, ¿no? Bueno, gracias por el elogio, ¿no? Ojalá esté a la altura de las expectativas que se crean. Por supuesto. Y ya luego también en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo. Ahí enseñaba política exterior de Estados Unidos para América Latina y el Caribe. Ahí duré varios años en este tema, ¿no? De manera que me era muy fácil, al terminar el primer periodo de gobierno, en el año 2000, crear la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, como un centro de pensamiento estratégico con la finalidad de estudiar el impacto de la globalización en sus distintas dimensiones, así como el fortalecimiento de instituciones democráticas, el Estado democrático y social de derecho en nuestro país y los temas relativos al desarrollo. Entonces, jóvenes sociólogos, politólogos, economistas se reunían para hacer investigaciones orientadas en estos temas, al igual que celebración de seminarios, talleres, eventos, lo cual ha culminado en la formación de una nueva institución que es el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Humanidades. Actualmente tenemos 14 maestrías y 2 doctorados, varios diplomados, y la diferencia con el resto de las ofertas académicas en el país es que combinamos profesores dominicanos locales, pero también con profesores cubanos, profesores que vienen de España, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de México, en fin, del mundo, porque la idea era compartir una perspectiva de lo global y el impacto que esto tenía en el ámbito nacional. Yo lo veo también como una iniciativa, como un interés de vincular lo teórico con lo práctico, es decir, personas, políticos que han ejercido la política y que, bueno, comienzan entonces a desarrollarse o se acercan o regresan a todo el tema del pensamiento, de la teoría. Cuán importante es que los políticos se sumen a esa industria del pensamiento, a la teoría. Claro. Yo pienso que el activista político, que puede ser muy eficaz en movilizar un proyecto político, estaría incompleto si carece de ideas claras, de un pensamiento que le indique el curso del mundo, las tendencias en su propio país, el cómo todo esto se expresa en el marco de la política. Y eso requiere estudio, requiere dedicación. Entonces, combinar los estudios que se realizan con una praxis política, ahí es donde se puede tener algún tipo de impacto, ¿no?, en la realización de un proyecto político. De manera que teoría y praxis política tienen que estar unidas. Si solamente realiza la teoría, se queda en un campo estrictamente académico abstracto, con poca posibilidad de influir en el proceso político concreto. Puede incidir en el mundo puramente académico, con las investigaciones que realiza, con las intervenciones que puede realizar, ¿no?, entrevistas, artículos que escribe, etcétera, pero no va a incidir en el cambio social, en el cambio político. Al revés, si solamente está en la práctica política y eso no se combina con el estudio, se convierte en un operador de la política, en un activista de la política,
pero sus posibilidades de influir están mermadas, están limitadas. ¿Se es mejor presidente, mejor gobernante si hay ese conocimiento teórico? Sin duda alguna, porque te da una guía, te permite tener como una carta de navegación, sabes hacia dónde vas, porque estás informado o procuras estar informado. Y para tomar decisiones que sean adecuadas, el primer ingrediente es la información. Por tanto, yo pienso que un buen político tiene que ser un buen lector, tiene que tener avidez por el saber, por la información, y que eso sirva de base y fundamento para las decisiones políticas que se adoptan. Yo pienso que el conocimiento es una herramienta clave para adecuados mecanismos de toma de decisión. Doctor, y ya que estamos hablando de ese tema que toca estos puntos, quizás pueda hacer una pregunta algo provocadora, pero igual se la haré. ¿Cree que en la práctica política hay una especie de desprofesionalización? Es decir, sucede mucho eso del gobernante, del presidente, del mandatario oculto, preocupado por la lectura, porque realmente se oyen cada cosa y se ven cada cosa que son impactantes. ¿Cuál es su opinión de esa situación actualmente, del quehacer político, de la práctica política en América Latina y en el mundo? Sí. Mire, yo pienso que hay muchas formas de aprender y no necesariamente el buen político es el que pasa por la academia. A veces alguien pasa por la academia y resulta un mal político. Y alguien sin pasar por la academia es un gran político. Y el ejemplo que se me ocurre es el presidente Lula. Lula no tenía formación académica, pero tenía una intuición, tenía un olfato político y además aprendió la teoría política en la participación. Es decir, era un líder de un partido político que le exigía tener algunas lecturas sobre temas relevantes a su participación política. De manera que usted escucha un discurso de Lula y se da cuenta que es una persona que tiene un nivel de formación cultural y política, aunque no pasó por el mundo académico. Porque también la política le permite a uno aprender cosas que van más allá de la universidad. La universidad te enseña, digamos, elementos básicos de adiestramiento para la inserción laboral. Usted aprende una profesión. Pero en la política usted tiene que conocer de cosas muy diversas que no tienen que ver con un estudio específico de una carrera, pero que es básico para usted participar en la política. Y eso se aprende en la socialización de las ideas, de ser parte de una organización. Nosotros mismos en República Dominicana aprendíamos más por ser parte de la lucha política que por ser egresados universitarios. Aprendíamos más en el debate fuera de las aulas que dentro de las aulas, pero era porque participaba en el quehacer político. De manera que yo siento que quizás lo que hay en América Latina es actores políticos que no sienten la misma pasión por las ideas. Y por consiguiente hay un vacío de pensamiento y cuando llegan al poder no saben conducir a sus pueblos por el camino de la prosperidad y el bienestar. Gente que se improvisa, porque también hay una actitud antipolítica. Hay una antipolítica. Entonces se improvisa coyunturas de crisis que se dan en un país determinado, aparece el demagogo del momento, ¿no?, que se monta en el poder y ya luego no sabe cómo gerenciar. Y el país entonces entra en una fase peor de la que estaba cuando eligió a esa persona. A ver, en su trabajo académico siempre ha potenciado mucho el desarrollo de profesionales, el intercambio dentro de América Latina. Usted lo decía, ¿no? Profesores de Cuba, profesores de México, profesores de otros países latinoamericanos. ¿Cuán importante es para América Latina, doctor, comenzar a verse con sus propios ojos, teorizar sobre su realidad, mirar al mundo desde tesis propias, desde ideas propias? ¿Cuán importante es? Eso es muy importante, digamos, tener una identidad latinoamericana, un pensamiento latinoamericanista que nos permita identificar nuestra propia singularidad, nuestra peculiaridad en un mundo globalizado. Afortunadamente eso lo hemos tenido. Siempre ha habido grandes pensadores latinoamericanos. Aquí en Cuba, por supuesto, ¿no? José Martí es la gran expresión de todo eso. Digamos, desde la formación de la nación cubana. Pero un líder de la dimensión de Fidel Castro fue muy influyente en América Latina y en el mundo. No solamente porque era un actor político, porque era un gran pensador de la política. Y todos sus discursos, en sus discursos uno ve pedagogía política. Fue un gran maestro de la política. En el caso nuestro en República Dominicana, por ejemplo, hemos tenido grandes maestros. Incluso mi generación se vio beneficiada por eso con una figura como Juan Bosch, ¿no? Actor
escritor prolífico, además de notable político, un intelectual de primera fila, que hacía pedagogía política. Un Joaquín Balaguer, aún en el ámbito conservador, era uno de los grandes oradores clásicos de América Latina, con citas permanentes a los griegos y a los romanos. Es decir, era un actor imponente, ¿no? Cautivante. Entonces, mi generación en República Dominicana se benefició de eso. Pero el maestro Leopoldo Sea, en México, en el ámbito de la filosofía, un Pablo González Casanova, en el ámbito de las ciencias políticas, un Vania Bambirra en Brasil como economista, la escuela de la CEPAL, ¿no? Que empezó con Raúl Prebisch, uno de los grandes economistas latinoamericanos de todos los tiempos, y todo lo que significó la escuela cepalina como visión latinoamericana del desarrollo económico y social. De manera que siempre hemos tenido pensadores en el ámbito económico, en la sociología, en las ciencias políticas, muy importantes, que nos han permitido tener esa visión latinoamericanista de los problemas globales y de los problemas regionales. Ahora, se ha explotado al máximo esa riqueza de pensamiento y de pensadores, porque a veces, y así muchos lo piensan, en las universidades latinoamericanas todavía prima la visión europea de la teoría, de la filosofía, de las ciencias políticas o norteamericana, para vernos hacia adentro y para ver hacia afuera también. Bueno, siempre hay una interacción. Nadie es absolutamente lo suyo, sino que hay un intercambio continuo de ideas de las cuales se forma parte. Por ejemplo, el movimiento independentista de América Latina estuvo influido por el movimiento de la Ilustración. La Ilustración no es una creación latinoamericana, pero hay una adaptación de la corriente de la Ilustración hacia nuestros pueblos. No se puede hablar, por ejemplo, de democracia liberal, sin pensar en Rousseau, sin pensar en Montesquieu. Las ideas nacieron de ahí, con una adaptación al ámbito nuestro. No se puede hablar de socialismo sin pensar en Carlos Marx, sin pensar en Federico Engels. No eran latinoamericanos, eran europeos, porque hay una tendencia hacia la universalización de determinadas ideas. Ya luego de lo que se trata es de cómo se adapta eso a su realidad concreta. Y ahí es donde está el elemento creativo latinoamericano. Obviamente también han surgido corrientes que son muy nuestras, nacidas aquí. En el ámbito del arte, el modernismo es una creación latinoamericana. Rubén Darío le engendró para el mundo el movimiento modernista en la poesía, a lo que siguió también Martí, ¿verdad? Rodó en el antiimperialismo, en Ariel, es una creación muy latinoamericana. Pero siempre usted se nutre de ideas y corrientes de pensamiento de carácter universal y adapta internamente a lo suyo. Ese pensamiento propio, esa visión propia también es muy importante a la hora de vernos como región en el mundo. Un mundo que usted se ha dedicado en los últimos años a describir, a hablar sobre el nuevo orden mundial, sobre las nuevas fuerzas que emergen. Entonces le pregunto, usted como político y como académico respetable, muy respetable en ambas áreas, ¿cómo ve América Latina en ese mundo cambiante? ¿Qué papel puede jugar? ¿Qué retos tiene? ¿Y qué brecha se le abre, ¿no?, para avanzar? Es amplia la pregunta. Sí, lo positivo es que tenemos conciencia de la necesidad de articular un pensamiento y un programa de acción política desde América Latina en relación con el mundo. Lo sabemos. Lo lamentable es que todavía no logramos articular plenamente. Por ejemplo, hay varios países de América Latina que están en el G20. Está Argentina, está Brasil, está México. 3 países en el G20. Sin embargo, no hay una posición de América Latina en el G20. No la tenemos. Brasil va con su posición, Argentina va con la suya y México va con la suya. Es una pena que no nos representen a todos en esas reuniones del G20. Usted tiene, por ejemplo, la integración latinoamericana. Pero dentro de la integración latinoamericana usted tiene Mercosur, que solamente son los pueblos del cono sur. Usted tiene UNASUR, usted tiene el sistema de integración de Centroamérica. Y dentro del Caribe, entonces usted tiene CARICOM, CARIFORUM y la Asociación de Estados Caribeños. Hay una multiplicidad de instituciones que aspiran a ser representantes de las subregiones del hemisferio para provocar la integración. Hay una atomización de instituciones. Al final es CELAC.
pero CELAC también tiene sus debilidades. Lo que tenemos es una presidencia pro tempore, que varía. No hay un secretariado fijo, permanente, donde pueda haber intercambios de los ministros, que pueda haber reuniones continuas, que fijen posiciones de todo el continente con respecto a los problemas mundiales. No existe, lamentablemente. Y a veces cuando vienen partidos políticos de signos ideológicos distintos, entonces la cosa también se torna caótica. Avanzamos mucho en la etapa del movimiento progresista latinoamericano, pero no hay la misma vocación ni la misma voluntad cuando hay partidos conservadores que están en el poder y prefieren la relación de carácter bilateral que la integración multilateral propiamente, o la integración regional o subregional, como muchos creemos que es la vía correcta para tener una América Latina ante el mundo con posiciones unificadas. Hay mucha insatisfacción, incluso desde la izquierda, desde algunos partidos y organizaciones, con respecto a todo este grupo de organizaciones, movimientos o foros que se han creado para impulsar la unidad latinoamericana. Es decir, para muchos las expectativas no han sido rotas. La realidad se ha quedado por debajo de las expectativas iniciales. ¿Se debe solamente eso a lo que usted decía, a los cambios de partido, los cambios de gobiernos de diferentes matices? ¿O hay también otros problemas en cuanto a constancia, por ejemplo, para llevar adelante esos proyectos? ¿Cuáles son los problemas? Yo diría, en el caso de CELAC, que me parece es el proyecto más acabado que hemos tenido en términos de integración, porque los demás son proyectos subregionales. O sea, Centroamérica tiene SICA, pero solamente para Centroamérica. Tiene un proyecto Mesoamérica con México. Entonces, México y Centroamérica nada más. Y hay mucha interacción, hay mucho intercambio en todo eso, entre México y los países centroamericanos. Temas que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con la inversión, con protección del medio ambiente, con temas migratorios, de seguridad ciudadana. Hay muchos temas en común. Pero no tenemos nada que nos abarque completamente a los 33 países. Y eso, en la práctica, se traduce en pérdida de oportunidades. Y le doy un caso muy concreto. China, por ejemplo, ha querido encontrar un interlocutor en América Latina para hacer inversiones cuantiosas en lo que atañe a desarrollo de infraestructuras en la región. Se da una relación entre China y CELAC, perfecto. Y ahora para la ejecución, ¿quién es el interlocutor? No aparece. Hay un problema de logística, ¿no? De cómo se organiza esta CELAC, que le permita dar seguimiento continuo, que haya una política exterior común. Eso aparte de que en verdad no hemos logrado la integración de la región. ¿A cuánto asciende el comercio intrarregional? Insignificante, prácticamente inexistente. CEPAL ha planteado una cosa que me parece magnífica, que debemos prestar atención. ¿Cómo creamos el mercado común digital latinoamericano? ¿Por qué razón tiene que ser Amazon el que esté siendo el gran supermercado del mundo? Y nosotros en América Latina no podemos tener un intercambio comercial aprovechando la tecnología de la virtualidad, el mercado digital común, donde podamos colocar nuestros productos en el mismo sistema de pedir por Internet. No lo hemos logrado ni siquiera en un país. El comercio electrónico en América Latina es algo incipiente y el potencial que eso tiene es inmenso, pero no logramos hacerlo. Incluso cuando usted revisa la lista de socios comerciales de los países latinoamericanos, en los primeros puestos no hay ningún país latinoamericano. Claro. En muy pocos casos, son raros los casos. Incluso le pasa a Cuba. Hay países con los cuales el gobierno cubano tiene excelentes relaciones políticas, pero cuando vas a las relaciones económicas están bastante deprimidas. Es decir, sigue siendo Europa, sigue siendo China, Rusia o Estados Unidos. Ahora, ese cambio de modelo, esa mirada más hacia adentro, ese estrechamiento, vamos a decir así, de relaciones comerciales, ¿es posible? ¿Es posible? Tenemos economías demasiado diversificadas, le podemos dar respuesta a todas nuestras necesidades a lo interno. Usted que fue presidente, que conoce bien el tema. Sí, sin duda, claro que podemos hacerlo. Podemos intercambiar en todo lo que tiene que ver industria farmacéutica, la industria automotriz, por ejemplo. Piensa en cualquier ámbito en el sector industrial donde perfectamente puede haber intercambios en América Latina. De hecho, si en estos momentos hay
la búsqueda de un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, por ejemplo, es porque efectivamente hay el potencial del intercambio. Y si eso lo pueden hacer con Europa, ¿cómo no lo podemos hacer entre nosotros mismos? Yo pienso que la voluntad existe, porque hay voluntad. Yo pienso que las condiciones productivas existen, lo que no se ha dado es la mecánica, la coordinación para hacer eso posible. ¿Y esa mecánica no puede ser reflejo de una falta de voluntad también? Yo diría, es falta de coordinación, a mi modo de ver. Porque usted va a los cónclaves internacionales, a los encuentros de jefes de Estado y de Gobierno, y todo el mundo se manifiesta a favor de que esas cosas se hagan. Por eso no quiero lucir como que soy muy crítico con CELAC. Yo valoro lo que es CELAC y sé que ha sido un gran paso hacia adelante en la integración. Lo que veo es la eficacia práctica. Y en la eficacia práctica todavía no hemos avanzado, porque quizás falta la logística para hacerlo. UNASUR, por ejemplo, tiene una buena capacidad organizacional. Ellos reúnen a los ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, y como ministerios se reúnen periódicamente para trazar las pautas de América del Sur. En los últimos tiempos, obviamente, no ha estado funcionando. Después que el presidente Ernesto Samper terminó como secretario general, no han escogido al nuevo secretario general de UNASUR. Pero también internamente están muy fragmentados hoy día. Y esa fragmentación conlleva la inoperancia. Está hoy UNASUR cruzado de brazos. Bueno, pero si América del Sur es el gran peso de toda América Latina y el Caribe, si eso no está funcionando, el resto tampoco. CELAC tiene un aspecto que me parece muy relevante. También es un espacio de diálogo político y concertación. Por tanto, ahí podemos reunirnos, discutir los problemas políticos de la región y construir un consenso para dirimir nuestros conflictos internos, que generalmente suelen ocurrir. A mí, por ejemplo, me afecta mucho como latinoamericano ver a Bolivia peleándose con Chile en el Tribunal Internacional de La Haya por un problema de disputa territorial y acceso al mar. Es un tema que nosotros, los latinoamericanos, deberíamos resolver. O sea, nosotros debemos vernos como pueblos con lazos fraternos y solución de conflictos en el marco de ese espacio de diálogo latinoamericano sin tener que recurrir a instancias jurisdiccionales externas a nuestro ámbito hemisférico. Bueno, pero esa es la realidad que tenemos hoy día. Aspiro a que en algún momento podamos superar eso y podamos entendernos entre nosotros mismos. Doctor, y en esas potencialidades, en ese esquema ideal de una América Latina hacia adentro, los países pequeños, los países, vamos a decir en cierta medida quizás más pobres, con menos recursos, estoy hablando por ejemplo de Cuba, de los propios países caribeños, ¿qué papel pueden jugar? ¿Cuánto pueden aportar a esta idea, a esta perspectiva, ¿no? Sí, yo diría que también mucho. Por ejemplo, usted toma un país como Cuba. Cuba es un ejemplo en muchos aspectos, ¿verdad? A pesar de que es pobre, relativamente pobre en comparación con las naciones ricas del mundo y de la región, sin embargo, el potencial del conocimiento que se genera aquí. Aquí hay polos científicos. Aquí en Cuba se inventa una vacuna y esa vacuna contribuye a solucionar problemas de salud, no solo en Cuba, sino a nivel mundial. Ustedes tienen centros de formación de alta tecnología, jóvenes con talento, con una proyección internacional. Entonces, lo que aparentemente es debilidad, sin embargo, hay un gran potencial. Si usted suma Cuba, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Jamaica, todo esto, digamos, tiene un gran peso. Está en nuestra capacidad para seguir avanzando, sobre todo en esta etapa de economía del conocimiento. Y el conocimiento se mide por la capacidad de generar conocimientos aplicados que pueden ser rentables mediante registro de patentes. Y ese es el futuro que debemos nosotros seguir, en base, digamos, a nuestra propia realidad, al conocimiento que nuestra realidad nos invoca a crear, solucionar los problemas nuestros. Yo doy un ejemplo de algo que me llamó mucho la atención estando en Ecuador un tiempo atrás, en la Universidad de Loja. Hay unos jóvenes, ninguno de los cuales llegaba a 35 años de edad, doctores en bioquímica, en biomedicina, etcétera, estaban realizando
unas investigaciones científicas de un árbol de la localidad de donde la población indígena extraía una pasta que le servía como pasta de dientes. Y ellos observaron que en esa población indígena nadie tiene caries, absolutamente nadie tiene caries. Y querían saber cómo era posible eso. Y descubrieron que efectivamente esa masa que genera ese árbol producía una pasta dentrífica que servía para prevenir las caries. Ahora, si ellos logran patentizar eso y vender una pasta de dientes a nivel mundial que evita las caries, Ecuador sería uno de los países más ricos del mundo, ¿verdad? Porque se vendría esa pasta de dientes en todas partes para que nadie tenga caries. Por supuesto, van a arruinar a todos los dentistas, pero es mejor salvar a la humanidad que tener solamente un grupo que pueda sacar beneficio a su profesión. Yo creo que los dentistas siempre se las arreglarán para sobrevivir, así que no creo que esa pueda ser la preocupación. Ahora, ¿es usted optimista, doctor? Y de alguna manera le pregunto también, discúlpeme, ¿podemos contar con usted para todo ese camino largo que aún hay que recorrer? Sin duda alguna, cuando usted me pregunta lo del optimismo, recuerdo una obra de Voltaire que se llama Cándido o el optimismo. Hay un personaje que se llama el doctor Pangloss, y le preguntan, doctor Pangloss, ¿cómo usted ve el mundo? ¿Cómo usted se siente? Y él dice, mire, yo tengo narices para respirar y efectivamente respiro. Tengo oídos para escuchar y efectivamente escucho. Y tengo boca para hablar y efectivamente hablo. Decir que las cosas están bien no es hablar correctamente, las cosas están lo mejor posible. Bueno, yo no llego a ese nivel de optimismo, pero pienso que la vida es lucha. Es una lucha constante entre luces y sombras, entre deseos de progreso y fuerzas que retienen. Pero la humanidad avanza constantemente, aunque a veces hay rezagos y hay retrocesos. Pero el destino de la humanidad es el avance continuo. Desde ese punto de vista yo me siento optimista. Y me siento muy optimista cuando vengo a Cuba y veo una juventud estudiosa, una juventud inteligente, que se da cuenta de la importancia y el papel de las ideas, el sentimiento patriótico que se tiene, la capacidad para enfrentar todas las adversidades, todos los obstáculos, todas las precariedades y saber que por delante siempre hay un futuro mucho más luminoso. Así que desde ese punto de vista sí me siento optimista y sé que las fuerzas del bien siempre resultarán triunfantes en el discurrir de la historia. Bueno, yo me voy a despedir con una frase muy cubana. 1.000.000 de gracias por habernos dado esta entrevista, por haber compartido con nosotros durante casi media hora con nuestro canal, con RT en Español. No, gracias, Oliver, por la gentileza de su invitación y le deseo muchos éxitos en su carrera periodística. A ustedes muchas gracias también por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo programa Entrevista.